En este vídeo voy a hablar del legado de Glenat España, la importancia que tuvo en su momento y la huella que sigue presente a día de hoy en el mercado del manga. Y es que el papel de Glenat en su momento fue fundamental para el mercado del manga en España, y hay muchas cosas de la situación actual que no se entenderían de no ser por Glenat en su momento, de toda esa labor que hizo, y hay muchos autores y autoras súper importantes que gracias a Glenat los descubrimos por primera vez. Y ya no solo eso, sino también la herencia que dejó Glenat en ciertas editoriales, todos esos títulos que han acabado en el catálogo de otras editoriales y que ahora son un icono y que no se entenderían de no ser por el cierre de Glenat y el traspaso de licencias. Pero empecemos por el principio. La primera parte de este vídeo está dedicada a esas decisiones editoriales que han hecho que el mercado del manga sea tal y como es a día de hoy. Por ejemplo, cosas tan básicas como el formato tomo que conocemos a día de hoy. Pues una de las innovaciones de Glenat en su momento fue ni más ni menos que el formato tomo estándar que conocemos a día de hoy. Ese tomo en sentido de lectura oriental, en sentido de lectura original, con sus sobrecubiertas, con sus tapas y sus todo. Todo eso se lo debemos a Glenat, que fue la primera que apostó por este formato. Antes ya se editaba manga, pero era un formato diferente. Estaban los tomos sin sobrecubiertas que a veces publicaban Planeta, como por ejemplo las obras de Wataru Yoshizumi, o los formatos estos estilo comic book, que eran pues más grandes, eran más finitos, no tenía tampoco sobrecubierta. Entonces, pues bueno, pues Glenat fue la primera en editar en ese formato. En concreto fueron las obras Noritaka y Kenshin en el año 1999, las primeras en llegar en ese formato, y fue pues una revolución y marcó pues precedente en el resto de editoriales y en el mercado. Y no sería hasta 2001 que llegaría el primer tomo B6, también con el formato que conocemos a día de hoy, que fue en este caso la obra Blame. Glenat también sentó cátedra en tema de calidad, ya que todas o prácticamente todas, al menos todas las que yo tengo de Glenat, son tomos cosidos, son tomos de buena calidad, son tomos en su mayoría traducidos por Daruma, que ahora es pues referente en traducción del manga de pues aquí en España. Y bueno, también pues al ser los primeros en editar en formato tomo estándar, también fueron ellos los que fijaron ese precio inicial. En este sentido, pues creo que ellos empezaron editando, si no recuerdo mal, 7,20. Si es incorrecto, pues me decís en comentarios. Pero el tomo estándar creo que eran 7,20. Luego cuando Norma empezó a editar también en este formato, ellos optaron por ir un poquito al alza, ellos salieron con 8 euros. Y Planeta fue un poquito a la baja, en el sentido de, bueno, es menos calidad en cuanto a materiales y bueno, también es una editorial más grande, pues ellos pudieran permitirse ir a por un precio más bajo. Pero el estándar, digamos que lo marcó Glenat con esos 7,20. Aunque es cierto que la apuesta de Glenat por el manga BL o yaoi, como se conocía en ese entonces, no fue demasiado grande, sí que hay que darle ese mérito de ser la primera editorial principal de manga en apostar por una línea BL. En este caso fue en 2001 con Zetsuai y en 2002 con Bronze. Creo que también llegó alguna otra como Gravitation y tal, pero digamos que estas dos obras fueron como el punto inicial de esa línea BL, que ya digo, no fue muy extensa, imagino que no acompañaron mucho las ventas en ese momento. Publicándose ahora, pues posiblemente el resultado sería diferente. Pero bueno, hay que darle pues ese mérito a Glenat de ser la primera editorial grande en cuanto a manga en publicar manga BL. Es cierto que Glenat no fue la primera editorial en publicar manga en catalán. Ya se habían publicado obras antes, como por ejemplo Planeta ya había publicado Bola de Drag o Dragon Ball, pero sí que fue la primera en crear una línea de manga en catalán como tal, con títulos como Inuyasha en 2005 o Sakura, la cazadora de cartas en 2007. También llegaron Naruto, Bleach y otros títulos en catalán. Y bueno, pues fue la primera en dar realmente ese impulso importante al manga en catalán con una línea extensa. Y bueno, pues también está ese mérito que a día de hoy se está recuperando. Ya vemos ahora a Planeta realmente publicar una línea de manga en catalán con muchos títulos. Y también a Norma Editorial, que está publicando también varios títulos en una nueva línea de manga en catalán. Entonces, bueno, pues todo esto que está pasando ahora, en este momento del auge del manga en catalán, ya lo inició en su momento la editorial Glenat. Y bueno, una vez más, Glenat innovó bueno, en este caso con manga de autores españoles. Sí, ya se había publicado antes lo que conocemos como mangañol, ese manga dibujado por autores españoles, ya existía, ya se había publicado antes,
pero de nuevo pues fue la primera en crear realmente una línea como tal, al menos dentro de las editoriales grandes de manga en España. En este caso la llamó Gaijin Manga, y bueno, llegaron autores como Kenny Ruiz, como Belén Ortega, Noiri, Estudio Kosen y muchos otros autores. Y bueno, pues ya digo, esto empezó en 2010 y lo destaco sobre todo porque ahora sí que tenemos otro ejemplo que, parecido, no es lo mismo, pero bueno, está Planeta Manga por parte de Planeta Comic, que es también esa apuesta por autores españoles que dibujan con estilo manga. Y bueno, pues simplemente recordar eso, que en 2010 ya estaba Glenat apostando por el manga de autores españoles. El catálogo manga de Glenat España era muy bueno y las editoriales obviamente lo sabían. Por eso cuando el cierre de Glenat muchas licencias pasaron a otras editoriales y otras licencias que se han ido recuperando con el paso del tiempo. Así que vamos a los números y vamos a ver cuántas de esas obras que publicó Glenat se han ido recuperando con el paso del tiempo. Pues me he ido a la web de Listado Manga, súper recomendable si no la conocéis, pero bueno, yo creo que todo el mundo ya conoce la web de Listado Manga. Y bueno, pues he ido ahí rescatando todos los mangas de Glenat y he ido mirando uno a uno cuáles son los que se han rescatado, digamos, los que han sido reeditados por otras editoriales, reeditados o continuados. Y bueno, pues aquí están las cifras, bastante grande, quiero decir. Casi un 30% de mangas de Glenat sí se han rescatado, ya sea, ya digo, continuar o reeditar. Y un 70% todavía no lo han hecho. Hay que decir, pues obviamente que el catálogo de Glenat era inmenso, era muy grande. Estuvieron muchos años publicando mangas. Entonces que el 30% se haya recuperado me parece una cifra bastante grande y digno bueno, pues de la calidad que tenía ese catálogo de Glenat, que tenía títulos realmente increíbles. Y bueno, siguiendo con esta idea del legado de Glenat, esa herencia que ha dejado en el mercado del manga actual, aquí está esa imagen de cómo se han repartido las editoriales de España esas licencias de Glenat con el paso del tiempo. Algunas fueron momentáneas en el momento del cierre de Glenat, otras simplemente han ido viniendo con el paso del tiempo a través de reediciones. Pero bueno, esta es la imagen que Planeta ha reeditado 18 de las obras de Glenat. Panini se queda con 9, Norma e Ibrea las dos con 7 cada una, ECC 4, Sekai, Astiberri y Kodai una obra cada uno. Con esto también quiero hacer un poco un paréntesis, y es que, por ejemplo, editoriales como ECC, que pone aquí que solo se han recuperado 4 títulos como tal, hay que cogerlo un poquito con pinzas y lo vamos a ver en más detalle en la siguiente sección. Y es que sí, bueno, títulos como tal son 4, pero es verdad que autores han publicado muchos de Glenat, como por ejemplo Yugatase, Taiyo Matsumoto, Suehiro Maruo, Shintaro Kago. Han apostado mucho por autores y autoras que ya habían publicado Glenat, que no se reflejan bien en esta gráfica, porque ya digo, son títulos como tal que sí que han reeditado. Pero bueno, vamos a la siguiente sección y lo vemos ya en detalle. Ahora hablemos de mangakas, de esos autores y autoras concretos que publicaron desde Glenat y que más tarde han ido cayendo en otras editoriales. Vais a ver nombres increíbles porque es que de verdad que Glenat fue la casa de autores de la talla de Clamp, de Kentaro Miura, de Naoko Takeuchi, de Masashi Kishimoto, bueno, autores súper importantes para la industria del manga, y vais a ver cómo esos autores han ido pasando a otras editoriales. Y también descubrir qué autores fueron los que publicaron por primera vez este Glenat y que ellos nos los descubrieron. O también autores que habían sido publicados anteriormente, pero que en Glenat fue cuando realmente tuvieron una nueva vida. Y bueno, en esta parte quiero poner en valor el catálogo de Glenat y la huella que ha dejado en el mercado del manga actual. Vamos a ir mangaka por mangaka y ver realmente esa importancia que tuvo Glenat y pues eso, ese legado que ha dejado en ciertas editoriales de la actualidad. Y empezamos con una figura tan importante como Rumiko Takahashi. Y si bien es cierto que ya fue publicada anteriormente por Planeta, muchas de esas obras pues eran publicadas en formato antiguo, comic book. No sé si todas o la mayoría quedaron incompletas. Entonces realmente fue Glenat la que impulsó a Rumiko Takahashi aquí en España con obras como Inuyasha, Meitsu Nikoku, Ranma y medio y un montón más. En total fueron 7 obras. Y bueno, pues tras el cierre de Glenat, todas esas obras de Rumiko Takahashi han ido acabando en Planeta. Digamos que vuelven un poco al origen.
Pero bueno, después de haber pasado obviamente por Glenat y haberlas podido publicar en el formato en el que se merecían. El siguiente ejemplo es Seishi Kishimoto, autor de 666 Satan, que Glenat lo publicó por primera vez aquí en España y después ha terminado en Panini tanto la obra de 666 Satan como las otras obras Blazer Drive y Mad Chimera World. Yuwatase se publicó por primera vez en España gracias a Glenat. En total publicaron 7 obras, entre ellas obviamente la archiconocida Fushigi Yugi, también hay Asenoceres, Alice 19, Imadoki, bueno, muchísimas obras, en total 7 como digo. Y bueno, en la actualidad Yuwatase está un poquito dividida. Está por un lado ECC, que se han enfocado más en publicar obras inéditas de la autora, en este caso han publicado hasta ahora 3, Sakuragari, Novio Absoluto y el tomo único de Un Samurái en el Cajón. Ojalá publiquen más obras de Yuwatase, pero bueno, si no lo hace ECC, que al menos lo haga Ibrea, que ahora también está apostando por la autora, y en este caso han recuperado Fushigi Yugi. El autor Shoji Sato, en este caso dibujante de Apocalipsis en el instituto, perdón. Bueno, este autor no se ha recuperado la obra como tal, pero Ibrea sí que publicó después Triads X, que es del mismo dibujante. El autor Hiroshi Hirata, yo creo que es uno de los autores icónicos del catálogo de Glenat. Publicaron 8 obras en total, todas ellas eran tomos únicos. Pero es verdad que al mismo tiempo estaba Dolmen publicando Satsuma Gisiden, que era una obra de varios tomos. Pero yo creo que todos recordamos a Hiroshi Hirata sobre todo por las obras que publicaron desde Glenat, y fue la editorial que realmente puso al autor en esa imagen del mercado del manga en España. Y bueno, tras el cierre de Glenat y Dolmen no seguir continuando con Hiroshi Hirata, el autor ha caído en manos de ECC, que ha publicado 2 obras inéditas. Kuroda y las 36 estrategias y la de avatares de etcétera, que es un título muy largo. Y bueno, pues Osamu Tezuka, Glenat también publicó Osamu Tezuka. No considero que sea un autor 100% Glenat como para destacar ese ciclo de obras de Osamu Tezuka. Lo publicaron varias editoriales al mismo tiempo, entonces pues bueno, no hago ese árbol. Pero bueno, que sepáis que Glenat publicó al dios del manga, Osamu Tezuka, con obras como Astro Boy, Blackjack y bueno, varios tomos únicos también que publicaron. Bueno, la Princesa Caballero también lo publicaron. Siguiente ejemplo, Kentaro Miura, que bueno, en este caso empezó publicando Planeta, la obra Berserk, la canceló, pasó a Manga Line, la canceló, pasó a Glenat, la canceló y finalmente pasó a Panini, que bueno, ha sido la editorial que realmente ha apostado grande por Kentaro Miura con un total de 6 obras. Pero bueno, imaginad por un momento que Glenat no hubiera quebrado, ¿qué sería a día de hoy de Panini si no hubiera publicado Berserk? Para reflexionar, ¿eh? Siguiente ejemplo, también en este caso que acaba en Panini, Tsutomu Nihei. Glenat descubrió a ese autor aquí en España con obras como Blame y Noise, y bueno, pues tras el cierre acabaron esas obras en Panini, y de nuevo pues ha sido Panini la que ha explotado realmente a Tsutomu Nihei, pero Glenat fue la primera que apostó por el autor. Tite Kubo, autor de Bleach, otra vez más el autor pasó a Panini, que ha publicado tanto Bleach como Burn the Witch, la obra más reciente del autor. Otsuichi, un guionista que a mí me gusta mucho, muy conocido actualmente por el tomo único de Mi amigo Capricornio, publicado por Milky Way, pero el autor ya se había publicado anteriormente, fue Glenat, que publicaron los 3 tomos únicos de Goth, Missing Holiday y Calling You, y años más tarde fue Milky Way pues un poco la que rescató a Otsuichi, no con reediciones, sino publicando obras inéditas, que fueron en este caso pues tanto Mi amigo Capricornio como Kizu. Leiji Matsumoto, Glenat también tiene ese honor de haber sido la primera editorial en publicar a Leiji Matsumoto con su obra más famosa, que es Capitán Harlock. Esta obra fue reeditada después por Norma Editorial, pero Satori también ha publicado a Leiji Matsumoto
con la obra inédita hasta ese momento de Queen Emeraldas. Yoichi Takahashi, que bueno, aquí el inicio, bueno, sí que fue Glenad, que fue la primera en publicar Capitán Tsubasa, pero mientras estaba publicando Capitán Tsubasa, Ibrea también publicó Hungry Heart, entonces bueno, la quería destacar también aquí, pero bueno, realmente la famosa es Capitán Tsubasa y que después ha terminado en la editorial Planeta. Y bueno, pasamos a Clamp. En este caso tampoco he puesto el árbol porque también considero que era, en este caso, un grupo de autoras muy repartido. Estaba Norma, obviamente, estaba Glenad, estaba Planeta, estaba Mangaline, Ibrea. Muchas editoriales publicaron a Clamp, no al mismo tiempo, pero bueno, que estaba bastante repartido. Entonces, bueno, no hago ese árbol, pero bueno, que sepáis que desde Glenad también publicaron a Clamp, en este caso con su obra más conocida, que es Cardcaptor Sakura, pero también con Clover. Y bueno, Sakura terminó en Norma y Clover no se ha rescatado. Norihiro Yagi, autor de Claymore, que bueno, la publicó Glenad y después pasó a Norma Editorial. Shintaro Kago, que Glenad fue la que descubrió a ese autor en España, ese autor tan peculiar, con 5 obras. Y bueno, pues en la actualidad está dividido por ECC, que ha publicado 6 obras ya, más de las que publicó en su momento la editorial Glenad, y Ponenmon, que ha publicado 2 obras. Katsura Hoshino, autora de The Greyman, que acabó en Ibrea. Takeshi Obata fue Glenad la primera en publicar Death Note en España, además también publicó Blue Dragon. Y bueno, pues como ya sabéis, Death Note luego acabó en Norma Editorial y ha sido Norma Editorial pues la que ha explotado a Takeshi Obata con Bakuman, Platinum Man y el resto de obras que han ido saliendo, incluyendo ahora que van a publicar Hikaru no Go. Imaginad otra vez qué hubiera pasado si Glenatsu todavía existiera, si estuviera publicando y Death Note nunca hubiera pasado a Norma Editorial, que sería, o sea, cómo sería Norma en la actualidad sin Takeshi Obata en el catálogo. Sería interesante verlo. Minetaro Mochizuki también fue otro autor que descubrió Glenad, con obras como Dragonhead, My Way o La mujer de la habitación oscura. Que bueno, el autor de nuevo ha estado dividido. Por una parte está Planeta, que se ha quedado la obra más famosa, que es Dragonhead. Y por otro lado está ECC, que ha ido un poco a descubrir ese Minetaro que quedaba por publicar, en este caso con Chisako-B, Isla de Perros, y además han recuperado La mujer del apartamento, que Glenad publicó bajo el nombre de La mujer de la habitación oscura. Konami Kanata, autora del Dulce Hogar de Chi, que acabó en Planeta, que han publicado 3 obras. Suehiro Maruo fue otro descubrimiento por parte de Glenad. Sí que creo que hubo alguna otra editorial que publicó a Suehiro Maruo, pero bueno, seamos sinceros, fue Glenad la que realmente dio visibilidad a Suehiro Maruo en España, con un total de 8 obras. Y bueno, pues en la actualidad está dividido por un lado Panini, que se quedó con La sonrisa del vampiro, y después ECC, que ha recuperado Midori, la niña de las camelias, y han ido también publicando otras obras inéditas. Jinsei Kataoka, dibujante de Eureka 7, que ha acabado por un lado, o sea, no se ha recuperado Eureka 7 como tal, pero el dibujante sí que ha estado presente en España a través de Ibrea con Deadman Wonderland y a través de Milky Way con la obra Livingstone. Kenji Tsuruta, que se descubrió en España por Planeta con el Spirit of Wonder. Después Glenad reeditó Spirit of Wonder y publicó Forget Me Not. Y después ha sido Ponenmon la que ha tomado el testigo, no con reediciones, sino con obras inéditas. Arina Tanemura, bueno, esta la he puesto porque sí que Glenad creo que tuvo una parte importante, pero realmente yo creo que todos asociamos a Arina Tanemura con Planeta. Fueron ellos los que, o sea, fue Planeta la que descubrió a la autora, con obras como Kamikaze Kaito Jin o Time Stranger Kyoko, entre otras. En total publicaron 4 obras, pero sí que es verdad que luego dejaron ya de publicar y fue Glenad la que recuperó a la autora con Full Moon y con The Gentleman Alliance.
Y bueno, pues en la actualidad está por un lado ECC, que ha publicado las obras de Idolis 7, y por otro lado está Planeta, que ha recuperado tanto obras de su catálogo antiguo como Time Stranger Kyoko, pero también han ido publicando obras inéditas. Y pasamos a Hiroya Oku, que se publicó por primera vez en España por Glenat, otra vez. En este caso ellos publicaron Gantz, que Gantz después pasó a Panini, pero luego hemos visto a Milky Way apostando por Last Hero Inuyashiki y a Ibrea publicando Giant. Kaori Yuki, que bueno, la autora se empezó a publicar en España por Manga Line, luego acabó en Glenat con la saga de Cain, y ahora tenemos a ECC publicando a Kaori Yuki con la reedición de Angel Sanctuary, que ya publicó Manga Line en su momento. Usamaru Furuya, Glenat una vez más fue la que publicó por primera vez a este autor con Hikari Club, y bueno, pues ahí, como veis, ha ido dividiéndose. Por un lado está Ponenmon, por otro está ECC y por otro está Milky Way. Shigeru Mizuki, otro autor súper clásico, que fue Glenat la primera en publicar. En este caso fue la biografía de Hitler. Y bueno, pues el autor ha acabado por un lado en Astiberri, con obras como Kitaro, y por otro lado en Satori, con mi amigo el Kappa. Yuji Iwahara, autor de King of Thorn. Años después, Norma Editorial publicó Dimension W del mismo autor. Fumiyo Kono, que Glenat publicó La ciudad del atardecer, que años más tarde fue reeditada por Kodai. Y además tenemos a Ponenmon, que publicó una obra inédita que era En este rincón del mundo. Hiroaki Samura, este árbol es un poco lioso, pero bueno. Norma fue la primera en publicar La espada del inmortal. Glenat fue la que apostó realmente por la espada del inmortal. No llegaron a terminarla porque la editorial murió antes, pero se quedó creo que a un tomo, si no recuerdo mal. Y además publicaron el tomo único de Ojikoshi. Pero bueno, en la actualidad el autor está por un lado en Ponenmon con un tomo único. Por otro lado está Planeta, que solo se ha quedado la obra más famosa, que es La espada del inmortal. Y por otro, Astiberri. No, esto no es Astiberri. Creo que era Dolmen, ¿no? Creo que eso está mal, no es Astiberri, es Dolmen, que se quedó con los carruajes de Brad Hurley. Ryoko Ikeda, es verdad que Glenat no publicó la obra más famosa de la autora, que es La Rosa de Versalles, pero bueno, hay que destacarlo aquí porque al final es una autora también súper importante y creo que hay que mencionarlo. Azake publicó La Rosa de Versalles, Azake ya no publicó más manga. Después vino Glenat, que publicó La ventana de Orfeo, una obra que a día de hoy de segunda mano está súper complicada de conseguir. Yo por suerte la tengo en mi estantería. Y bueno, pues en la actualidad, por un lado está ECC, que sí recuperó La Rosa de Versalles por parte de Azake. Y por otro, Arechi, que va a publicar Claudine, que es un tomo único. Pero ninguna de estas dos editoriales ha recuperado La ventana de Orfeo que publicó Glenat, y yo creo que está complicado que vuelva, pero bueno. Ken Akamatsu, creo que era también un autor bastante importante para Glenat. Publicaron Love Hina y publicaron Nejima. Y bueno, pues Ibrea ha sido la que ha recuperado Love Hina. Yumiko Igarashi, esta imagen también es un poco larga, pero bueno, me apetecía enseñar también a Yumiko Igarashi porque es una autora también muy importante. Y bueno, Bruguera publicó Candy Candy, después tuvimos a Banzai publicando Georgie, después la editorial Glenat, aquí la tenemos, publicó Meme Angel, después llegó Panini con la saga de Ana de las Tejas Verdes, y en la actualidad tenemos a Arechi, que es la editorial que realmente está apostando por Yumiko Igarashi. Pero sí que es verdad que en ninguno de estos años hemos visto una reedición de Meme Angel. No sé si ocurrirá, pero bueno. No sé yo creo que está en segunda mano, sí que se puede encontrar todavía, o al menos me suena. Masashi Kishimoto, poco que decir, autor de Naruto, que bueno, luego ha acabado en el catálogo de Planeta, tanto con Naruto, Boruto y Samurai 8. ¿Qué sería de Planeta a día de hoy sin Naruto? Pues nunca lo sabremos, pero bueno, hubiera sido interesante ver cómo sería el catálogo de Planeta a día de hoy.
Akihito Yoshitomi, que en este caso pues Planeta fue la primera en publicar a este autor, después tuvimos a Glenat con Rei y en la actualidad tenemos tanto a Odaiba como a Mangaline. Pero Rei de Glenat no se ha recuperado como tal. Sí el autor. Nobuhiro Watsuki, en este caso pues Glenat fue la primera en apostar por este autor. Publicó la obra más famosa que es Rurouni Kenshin. Durante la publicación de la Kanzenban, creo, Planeta estaba publicando también Armamento Alquimista, por eso lo pongo un poquito ahí en el lado. No volvió a publicar nada más. Pero bueno, digamos que el legado de Nobuhiro Watsuki de Glenat realmente luego pasó a Panini, que fue la que ha reeditado tanto Kenshin como las obras relacionadas con el universo Kenshin. Ryoichi Kegami es un autor que también estuvo muy repartido, entonces no pongo el árbol, pero bueno, que sepáis que Glenat también publicó a una figura como Ryoichi Ikegami. Naoko Takeuchi, creadora de Sailor Moon. En Glenat publicaron tanto Sailor Moon como Sailor V y Norma ha sido la que ha recuperado esa licencia y se ha quedado tanto Sailor Moon como Sailor V y han publicado las historias cortas que estaban inéditas. Masami Kurumada también es un poco complicado hacer el árbol porque hay mucha serie que, bueno, puedes considerarla como Kurumada porque es del universo Saint Seiya, entonces, bueno, no he hecho el árbol, pero bueno, que sepáis que Glenat también publicó Saint Seiya, la obra más famosa de Masami Kurumada, y que a día de hoy, pues esta obra Saint Seiya está en manos de Planeta. Shuho Sato, Glenat publicó Say Hello to Blackjack, una obra increíble, por cierto. Y en la actualidad, pues tenemos a Sekai, que ha recuperado Say Hello to Blackjack bajo el nombre nuevo que tiene ahora la obra, que es Give My Regards to Blackjack. Y además van a publicar la secuela y un tomo único del autor. Hiroyuki Takei, la primera vez que se publicó Shaman King en España fue por Glenat. Después tuvimos a Panini, que publicó Último del mismo autor. Y después llegó Ibrea, que ya reeditó por fin Shaman King. Tsutomu Takahashi, que en la actualidad sí que está más reconocido o más conocido al menos por la mayoría de gente, gracias a Norma Editorial, que ha publicado Reverberación y Noin. Además tiene otras dos obras. Pero bueno, que antes de publicar Norma a Tsutomu Takahashi, ya lo publicó Glenat, tanto con Sido como con Sky High. Moyoko Ano también llegó por primera vez a España de la mano de Glenat con Suga Suga Run y Tokyo Style. Después tuvimos a Ponenmon con el tomo único de Gorda y después llegó Kodai con el tomo único de Sakuran. Y a día de hoy pues no tenemos a ninguna editorial que realmente recupere ese testigo de Moyoko Ano. Taiyo Matsumoto, un autor súper especial, que Glenat hizo esa apuesta por ese autor tan único. Descubrió al gran público a Tekon Kinkred, que sí que se conocía un poquito por la película, yo creo, pero bueno, el manga seguía inédito, entonces fue Glenat la que trajo por primera vez Tekon Kinkred y además se arriesgaron a publicar Takemitsu Samurai, que esta no se ha recuperado. A día de hoy, Taiyo Matsumoto es un icono del catálogo manga de ECC, de nuevo, que sería de ECC a día de hoy sin Taiyo Matsumoto, esa figura tan reconocible de su catálogo. Y es que en total tienen 7 obras, incluyendo a Tekon Kinkred, que ya la publicó Glenat. Pasamos a Yoshihiro Togashi, que en este caso fue Planeta la primera en publicar al autor con Level E, pero realmente fue Glenat la que apostó por una de las obras más importantes del autor, como es Yu Yu Hakusho, y que además era muy conocida en España gracias al anime. Y bueno, pues Yu Yu Hakusho ha terminado en Ibrea, que además ha publicado también Level E. Y por otro lado está Panini, que ha publicado por primera vez Hunter x Hunter, que no estaba todavía publicada en España. Masakazu Katsura tampoco considero que sea un autor muy Glenat, era sobre todo autor Planeta. Entonces, bueno, no pongo el árbol, creo que también estuvo un poquito repartido, si no recuerdo mal. Pero bueno, en cualquier caso, pues bueno, que sepáis que
que Glenat publicó Zetman de Masakazu Katsura. Y para acabar con los mangakas tenemos a Maki Murakami, que Glenat publicó 3 obras, entre ellas Gravitation. Bueno, creo que las 3 obras eran del universo Gravitation. Y bueno, después tuvimos a Hebrea, que publicó Gamera's Heaven. Y después ahí se quedó porque ya no vimos nada más de Maki Murakami. De hecho, creo que Ibrea canceló esa obra. Entonces, bueno, pues se quedó ahí esa autora. No ha vuelto a publicarse más en España. El catálogo de Glenat fue súper extenso y como ya habéis visto antes, hay muchas obras que quedan todavía por publicar, un gran porcentaje de ellas no se han recuperado, posiblemente muchas de ellas no se recuperen nunca jamás. Sin embargo, hay algunas que yo creo que sí que pueden llegar a volver a publicarse en español, así que bueno, pues a ver cuáles son las que yo creo que sí que pueden reeditarse en algún momento. Pues vamos con esas obras que publicó Glenat y que no se han rescatado todavía y que yo creo que podrían volver, o al menos esa es la intuición que yo tengo. Luego ya pues veremos si se cumple o no, pero bueno. Y empezamos, pues bueno, obviamente con Rumiko Takahashi. Hay algunas obras como por ejemplo One Pound Gospel o One or Double que todavía no se han reeditado por parte de Planeta, pero yo creo que es más que evidente que tarde o temprano pues veremos esas nuevas ediciones por parte de Planeta. Las obras que quedaron de Yuwatase que publicó Glenat, yo no descarto que puedan volver. Por un lado depende de ECC qué decisión tome con Yuwatase y cómo le hayan funcionado lo que ha publicado hasta ahora. Sí que hemos visto que ECC es más de publicar obras inéditas de Yuwatase. No sé si queda mucho por publicar de lo inédito, pero bueno, en cualquier caso yo no veo mala idea que terminen reeditando algunas de las obras que publicaron desde Glenat. O si no, también está en el lado de Ibrea, que si le funciona muy bien Fushigi Yugi, no vería tampoco muy loco que también reeditaran el resto de obras de Yuwatase. Aunque sí que es verdad que yo veo más a Ibrea publicando la secuela o spin-off de Fushigi Yugi o a lo mejor Arata Kangatari, el shonen de Yuwatase, antes que reeditar estas obras, pero bueno, no lo veo tampoco muy descabellado el reeditar Ayase no Ceres, Alice 19, Imadoki, etc. Las obras de Otsuichi, sí que es verdad que Milky Way ya hace rato que no publica nada de Otsuichi, pero bueno, yo no vería tampoco demasiado descabellado que otra editorial como por ejemplo ECC o incluso Panini, puede ser, recuperaran esos tomos únicos de Otsuichi. Que por cierto, Colin Yu merece muchísimo la pena. Clover the Clamp, me parece bastante lógico que termine volviendo. Sobre todo una edición omnibus por parte de Norma Editorial, yo la veo bastante posible. No a corto plazo, pero bueno, en algún momento yo no lo vería muy loco. Todo lo que publicó Glenat barra EDT de Suehiro Maruo y de Shintaro Kago, yo creo que acabará volviendo tarde o temprano porque la apuesta de ECC por estos autores es clara. Entonces, bueno, en algún momento que ya no quedará nada inédito por publicar y bueno, pues pueden ir hacia atrás y recuperar esas obras que ya se publicaron. Las obras de Arina Tanemura de Glenat, tanto Full Moon como The Gentleman Alliance, yo veo posible que en este caso, perdón, Planeta siga apostando por la autora y recupere estas 2 obras con un nuevo formato. También dependerá obviamente del éxito que haya tenido la reedición de Time Stranger Kyoko y de Kamikaze Kaitojin. Kare Kano es para mí una de las grandes obras de Glenat que faltan por recuperar. Creo que esta debe volver en algún momento. A mí me encantaría que así fuera, la necesito en mi estantería, quiero leerla, quiero tenerla. Y bueno, la verdad que está tardando bastante en volver. Yo creo que sí que volverá en algún momento. Y tengo varias apuestas. Por un lado, bueno, pienso sobre todo editoriales que tienen buena relación con Hakusensa, que es la editorial que publicó el manga en Japón. Y en este sentido, pues está ECC, que ha publicado varias obras de esa editorial. Está Norma Editorial y está también Panini. Entonces yo creo que entre esas 3 editoriales podría acabar llegando una reedición de Kare Kano, que yo creo que sí que hace falta. A lo mejor no ahora porque la situación es un poco complicada,
Pero bueno, yo no vería muy loco una reedición de Caregano y creo que además se debe hacer. Kimagure Orange Road, creo que Norma, en este caso Norma o Planeta, tienen bastantes papeletas para recuperar Kimagure Orange Road. Norma porque sé que al editor le gusta mucho la obra y Planeta porque creo que encaja bien con su catálogo. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor no a corto plazo, pero a largo plazo creo que puede volver a publicarse en España. Kimagure Orange Road. Traigan que yo creo que yo creía que con el nuevo anime alguna editorial se iba a animar a reeditar Traigan. Me sorprendió casi, o sea, que no fuera así. Pero bueno, yo no descarto tampoco que en algún momento alguna editorial finalmente se anime a reeditarla. Me la imagino con, por un lado, Ibrea, creo que me pegaría un poco. Y por otro lado también Norma, ahí junto a Helsing y tal, no sé, me pega el dibujo así de los 2000 y tal con Helsing, no sé, me encaja. Así que bueno, yo estaría entre esas dos. Aunque Panini también, pues podría ser. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una editorial que publicó Naruto, que publicó Bleach, publicó Death Note, Inuyasha, Cardcaptor Sakura, Sailor Moon, muchas obras importantes y que vendían bien, cómo puede ser que una editorial así cerrara? Pues bueno, aquí está el recordatorio de por qué Glenat España cerró y dejó de publicar manga. Pues paso ya a explicar por qué Glenat España ya no existe a día de hoy. Un poco por encima, porque hay muchos detalles bueno, que habría que explicar. Pero bueno, un resumen rápido para quien no viviera esa época o no la conozca, pues que sepa por qué Glenat dejó de publicar en España y por qué ya no existe. Bueno, nos tenemos que remontar a la crisis económica mundial de 2008 y esa explosión de la burbuja del manga en España, que obviamente afectó a muchas editoriales, afectó a Planeta, afectó obviamente también a Glenat. Y bueno, pues esa situación económica hizo pues que las ventas en general del manga pues empeoraran. ¿Qué pasa? Pues que a Glenat Francia, que era la jefa realmente de Glenat España era una filial de Glenat Francia. Entonces, bueno, pues a la editorial madre, a Glenat Francia, le dejan de cuadrar los números y aunque hace algunos retoques no consigue lo que desea. Entonces, bueno, decide que es el momento de cerrar Glenat España. Pues ¿qué pasa? Pues que los jefazos hasta ahora de Glenat España deciden comprar la empresa. No quieren que cierre, sino ni que la vendan a otras empresas, sino que se la quieren quedar ellos. Entonces, bueno, ellos se quedan con todo lo que habían hecho hasta ahora, con toda la estructura editorial. Simplemente que ahora ya no se llaman Glenat España, sino que pasan a llamarse EDT. Pero todo seguiría igual que hasta ahora. Y ahora ya no dependerían de Glenat Francia, sino que serían totalmente independientes. Eso ocurre así, se convierten en EDT. ¿Qué pasa? Pues que Shueisha, la editorial japonesa que publica en Japón obras como Naruto, como Bleach, como Death Note, etcétera, deja de confiar en EDT. Ya no cree que sean una editorial realmente fiable y que puedan realmente soportar económicamente lo que, bueno, pues la situación actual. Entonces, lo que se conoce como el suizazo, que es simplemente que Suiza, al no confiar en EDT, suspende todas las licencias. Y estas licencias pasan a otras editoriales españolas, que fueron, pues eso, Death Note pasó a Norma, Bleach pasó a Panini, etcétera, todo lo que habéis visto hasta ahora. De esas editoriales, de esas publicaciones que eran propiedad de Suiza. Bueno, pues en esta nueva situación, complicada de DT, obviamente, porque todas sus obras bestseller se les habían ido, ya no tenían nada de eso, tenían que confiar en el resto del catálogo. Pues bueno, pues en esta situación deciden apostar por una nueva línea editorial más adulta, más alternativa. Ahí es donde vemos pues gran apuesta por Sugiro Maruo, por Shintaro Kago, etcétera. En esta situación también llegan los packs de oferta, packs de saldo, que son pues mangas que ya para quitarse de almacén, pues Glenat pone a la venta a precio de saldo. Precios pues bastante baratos, debe decir. De hecho, yo muchas obras de Glenat las compré gracias a estos packs. También vemos la decisión editorial de apostar
por las tapas duras. A ver, no es que realmente apostaran por tapas duras, sino que obras que ellos ya tenían publicadas decidieron relanzarlas ahora con tapa dura. Un poco pues para aprovechar el material del trabajo que tenían hecho, entonces pues darle una nueva vida a esas obras que ya habían publicado en el pasado y volver a ponerlas en el mercado. Y también vino pues una subida de precio del catálogo de EDT. Y finalmente pues con el paso del tiempo obviamente EDT cierra sus puertas y deja de publicar manga en España. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del legado de Glenat España en el mercado del manga actual. Espero que te haya parecido interesante. Hay mucha información, me ha llevado bastante tiempo recogerlo todo. Es posible que me haya dejado alguna cosa o que alguna cosita, un detalle me haya equivocado. Pero yo creo que lo importante está, así que bueno, pues espero que te haya servido para hacer esa radiografía de Glenat España y esa huella que ha dejado en el mercado del manga de nuestro país. Hasta la próxima, bye bye.